Estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera esta mañana conversando con Manuel Viera, ingeniero civil en minas y gerente general de Meta Project, director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas. Manuel le había preguntado entonces en qué países, por ejemplo, han comenzado a aplicarse esta política de minería planetaria. Bueno, partiendo por Chile, que en estos momentos se empezó a hacer los diseños de ingeniería de mina con minería planetaria justamente en el grupo Meta Project. El segundo país que tiene conciencia planetaria, fíjese que es México. Y hay que recordar que México en los próximos 5 años va a ser la economía mejor posicionada en la región. Obviamente no hay nada que decir con Canadá, que Canadá va a seguir siendo el líder indiscutido de las mejores prácticas junto con Australia. Ahí ya hace rato que se están haciendo todo este tipo de minería planetaria. Y de hecho, una de las características que eventualmente uno puede estar aplicando es hacer aquellos proyectos y empresas que contaminen deberían pagar un impuesto planetario. Es decir, no es que realmente se pague un impuesto planetario por la irresponsabilidad, sino que justamente porque tenemos nosotros una responsabilidad con las futuras generaciones. Ese es justamente el concepto. Porque se señala que los países que apliquen la filosofía de la minería planetaria van a ser respetados por la comunidad internacional, por las nuevas generaciones. Así un poco es. Apunta hacia eso, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la minería en términos de sustentabilidad, Manuel? ¿Qué es lo que básicamente debiera ocurrir? Bueno, los desafíos que en estos momentos enfrenta la minería sustentable es precisamente hacer desarrollos mineros que agreguen valor no tan solo a las arcas, digamos, de los principales accionistas, sino que también a las comunidades, y a eso se le vamos a llamar una rentabilidad socioeconómica. Por lo tanto, el desafío principal es hacer diseños inteligentes con las mejores prácticas mundiales y con una naturaleza, digamos, colocándolo como la naturaleza siempre está primero, porque si la naturaleza está primero, la vida siempre está primero. Y en segundo lugar, es tratar de que la sustentabilidad agregue, digamos, un cuarto factor o KPI, que no tan solo un proyecto minero tiene que ser técnicamente factible, económicamente rentable, ambientalmente sustentable y con una minería planetaria 100%. Es decir, ese es justamente el desafío. Y cuando se habla de minería planetaria, ahí gran parte de la comunidad internacional va a velar y va a sancionar aquellas empresas que están en bolsa que sí aplican minería planetaria subiéndole sus acciones, y aquellos que realmente contaminan y no lo hacen, obviamente van a bajar las acciones. Ese es el desafío. Manuel, el tema de las comunidades es bastante importante porque una empresa minera no saca nada con tener una política de sustentabilidad o que sus lineamientos lo planteen de esa manera, si finalmente tampoco tienen el apoyo de la comunidad como para que ese proyecto efectivamente sea viable en el tiempo bajo esas características. Es así. Fíjese que esta es una pregunta que es bastante amplia y muy importante. En nuestra Latinoamérica es lamentable tener una estadística en la cual tenemos más de 5.000 conflictos ambientales con la comunidad. Eso claramente nos indica de que no estamos aplicando minería planetaria. Pero si usted va a Australia, la verdad que en Australia hay no más allá de 10 o 20 conflictos, y son conflictos básicamente conflictos de tipo de interés, pero no realmente considerando, porque las comunidades lo que proponen es salvaguardar justamente los intereses de su hábitat. Entonces, obviamente, Chile tiene una gran cantidad de conflictos. Eso le preguntaría a nivel latinoamericano, ¿qué porcentaje tenemos nosotros? Más o menos entre cuarto o quinto lugar, siendo Perú, Colombia, Ecuador y México los que están, digamos, por encima de Chile, pero entenderá que nosotros somos un país mucho más pequeño que digamos que los otros países. Pero a su vez el principal exportador mundial de cobre, entonces en ese sentido... Es así. ¿La implicancia, no sé, será mayor? Yo creo que desde el punto de vista de como peso específico, digamos, estos conflictos ambientales le hacen más daño a Chile
por el tamaño de los proyectos. Es decir, si nosotros vemos en el Perú, en Colombia, digamos que si hay a lo mejor más conflictos con la comunidad, la verdad que el peso específico de esos proyectos no alcanzan a llegar entre 100 o 200 millones. Pero solamente yo le digo que un proyecto como el caso del Morro, que básicamente llega hasta 8.000 a 10.000 millones de dólares. Entonces, como peso relativo, la verdad que nos daña mucho más a Chile. Exacto. Manuel, a ver, y hablamos de distintos actores, hablamos de empresas, de comunidades, pero las autoridades, el gobierno, por ejemplo, también es importante. Entonces, ¿de qué forma las políticas públicas deben ir dirigiéndose o alineándose hacia una minería planetaria? La verdad que yo confío mucho en que las autoridades tengan una conciencia planetaria, pero obviamente, como todo ser humano, necesita una capacitación o un sistema educacional que eventualmente propende a tener esa conciencia. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es mejorar las políticas públicas, partiendo por esa parte. En segundo lugar, reformular en forma urgente la política minera. La política minera en estos momentos es una política que no conserva ni preserva justamente la naturaleza. Está concebido en forma más monetaria, de tal forma de que, y ahí eso tiene que ser rápido, y ahí es un llamado justamente a nuestros legisladores para que eventualmente se haga rápidamente un proyecto de ley a la brevedad, para que eventualmente tengamos una política minera como política de Estado, que a su vez realmente propenda a cuidar y preservar la naturaleza. En segundo lugar, fomento a proyectos de desarrollo sustentable, es decir, una política de fomento no tan solo a la pequeña y mediana minería con la ENAMI, la Corfo, una cosa importante, de tal forma de que teniendo las reglas claras, digamos, ahí ganamos todo. Y en tercer lugar, cosa que hemos hablado también, el depletion planetario, es decir, el depletion que es justamente un mecanismo aplicado en Canadá, que justamente posicionó a Canadá como el primer actor relevante o primera potencia minera mundial en minería. Que el depletion planetario es una ventaja tributaria. Aquellos que preservan y conservan el planeta sencillamente van a tener ventaja tributaria. Y aquellos realmente que no lo hacen, obviamente van a tener un cierto castigo en el sentido de aplicar un impuesto planetario que efectivamente por la irresponsabilidad de no cuidar el planeta para las nuevas generaciones. ¿Qué tan lejos estamos, por ejemplo, nosotros de convertirnos en un país con minería planetaria? Yo creo todas estas cosas estos puntos que usted ha mencionado, ¿qué tan factibles son de ir implementándolos en este minuto? Bueno, la verdad que yo creo que Chile tiene una gran ventaja respecto a otros países. Tiene una cultura de más de 200 años de minería, digamos, y una cultura de ser líder en uno de los metales que es el cobre, y en muchos otros metales, litio, potasio, etcétera. Hay cultura, pero el problema es que el gran problema... Pero no hay cultura de sustentabilidad. Hay cultura minera, pero no es sustentabilidad. Justamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los grandes proyectos fueron diseñados por empresas transnacionales, o sea, empresas americanas, canadienses, que sean sudafricanas, etcétera. Y por lo tanto, ellos trajeron un diseño acá y lo aplicaron, y como no hay una política que los restrinja o por lo menos les exija, aplicaron justamente a los proyectos que Sierra Gorda recién, Pelambres, con todos, con contratos tipo EPC. Pero el chileno como propiamente tal sí tiene esa conciencia. Por lo tanto, yo creo que aplicar una minería planetaria, yo creo que deberíamos llegar entre 5 a 10 años mínimo, porque obviamente al no tener políticas públicas y no tener justamente unas ventajas tributarias, eso se nos complica más de la cuenta. Por lo tanto, el llamado es que para las empresas de ingeniería deberíamos nosotros partir haciendo diseños mineros, diseño de ingeniería, con conciencia planetaria, que eso sí realmente es la responsabilidad que tenemos todos los que hacemos ingeniería de mina. Y en segundo lugar también partir educando desde la sala cuna, pues. Sí. Es que eso le iba a decir porque, a ver, proyectos de ley, rediseño de políticas de ingeniería, todo eso parece como medidas que podrían aplicarse ahora ya. Pero una educación a futuro, ¿cómo se ha ido entrenando a las diferentes empresas, profesionales, actores en esta industria que apunta a este sentido? Les recuerdo que estamos conversando con Manuel Viera, ingeniero civil en minas y gerente general de Metaproject, y también director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas. Manuel.
Bueno, la verdad que en estos momentos yo soy bastante optimista porque en los colegios, las profesoras, digamos, sin saber mucho minería, a todos los alumnos, hasta cuando salen de cuarto medio, vienen con otra conciencia, una conciencia totalmente verde, totalmente planetaria. Es decir, efectivamente, y por lo tanto, cuando ya ingresan a la universidad, ahí tenemos un vacío. Es decir, nosotros que la de mina de la UDLA sí, la malla con conciencia planetaria 100%. El llamado a las otras universidades que sí tengan que hacerlo. Los profesionales actuales, que los que de alguna manera tienen una cierta inversión, son muy pocos, 10-15%. El resto, la verdad que no tienen ese tipo de conciencia. Ahora le voy a comentar que la minería planetaria no tan solo tiene que ver con conservar el medio ambiente, sino que también con la explotación de los asteroides, que básicamente ya comenzó, es decir, por eso se habla de minería planetaria. Y eso implicó de que también tenemos que normar el tema de la explotación de los asteroides. Y los asteroides en estos momentos, un asteroide de 30 metros son, digamos, ricos en níquel y platino. Prácticamente solo un asteroide de esa envergadura tiene un premio de 16.000 millones de dólares. Y eso está, ¡ay, qué entretenido! Está al alcance. Lo están haciendo los japoneses, los americanos. Que están estudiando. Por supuesto, y están así que, de hecho, hay gobiernos. Y de hecho también hay un congreso que se hace todos los años en Canadá, en el cual se quiere normar justamente la explotación de los asteroides. ¿Por qué apareció? Y eso es otro concepto, que es la astrominería. La minería planetaria que está dentro de la Tierra, y ahora la astrominería, que tiene que ver con minerar. Ya se está explotando, como usted bien sabe, Marte, que ya se encontró agua, pero también Ceres, que es justamente un planeta más enano que la Tierra. Curiosamente, la NASA encontró agua, ha encontrado una serie de elementos que pueden hacer que nosotros podamos ir a poblarlo. Recuerde que esto está sugiriendo que la astrominería nació como una necesidad, en el cual cuando seamos al 2050 9.000 millones de seres humanos, el planeta no va a ser capaz de alimentarlo, no va a haber energía suficiente y obviamente la escasez de agua. Entonces eso ha intentado que los científicos estén mirando a los asteroides, a los meteoritos y también a los planetas. Y eso entonces, con el único objeto entonces de instalar ahí, entonces la tercera gran digamos, movimiento o movilidad, digamos, en el planeta, Anadio 2, de tal forma de que en la Luna ya hay un proyecto en el cual el ser humano puede estar viviendo ahí. Marte es el segundo, pero Ceres en estos momentos es el que la lleva, justamente porque tiene mayor cantidad de posibilidades para que nosotros instalemos ahí justamente comunidades con vida humana. Y para eventualmente explotar, estudiar, investigar. Qué impresionante, Manuel. Recuerde usted que lo primero que uno hace antes de ir, lo que hace la NASA, hace una exploración minera, geológica minera, claro, para saber cuáles son los metales, si hay agua, no hay agua y todo. Y derivado de eso, digamos, porque hay que recordar que hay varios metales que necesita el ser humano para su subsistencia. Y una vez que pase ese primer filtro, viene el segundo lugar si hay agua. Y teniendo el tercer filtro para saber si se puede plantar ciertos alimentos, ya están en condiciones entonces de pensar de que uno puede instalar ahí comunidades, digamos, llamémosle comunidades, astrocomunidades. Y todo eso entonces se embarca dentro de lo que nosotros vamos a llamar la minería planetaria. Qué fascinante y qué increíble pensar que estemos mirando, que el hombre esté mirando ya hacia otros planetas para seguir en este camino de exploración, de explotación y de esta minería planetaria futurista casi, a la cual estamos hablando. Manuel Viera, ingeniero civil en minas, gerente general de Metaproject, director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Demasiado entretenido, interesante, así que espero tenerlo aquí nuevamente más adelante. Con el mayor agrado, Verónica, y muchas gracias por tu invitación. Gracias, nosotros nos separamos brevemente y seguimos aquí en Frecuencia Minera.